9 cesaciones de pago en apenas 2 siglos. El historial de Argentina. Cruzando el mismo Río de la Plata, Uruguay ostenta grado de inmersión, el sello que solo reciben los países más confiables para el capital global. Mismo río, mismo origen, destinos económicos opuestos. ¿Qué separó a estos vecinos casi idénticos? En 2012, Uruguay recuperó el grado de inversión. Desde entonces, no lo ha soltado, ni con la pandemia ni con las crisis de sus vecinos. Argentina, en cambio, volvió a caer en default en 2020. Este es el diagnóstico de 2 deudas que comparten frontera y nada más. Las 2 capitales se miran a través del Río del Plata, apenas unos kilómetros de agua marrón. Buenos Aires y Montevideo comparten idioma, mate y clima. Pero cuando un inversor abre sus cuentas, ve 2 mundos distintos. La diferencia no está en el mapa. Abramos primero el expediente argentino. Su historia de impagos empieza temprano, en 1827, cuando apenas nacía como nación. Después llegan 1890, 1951, 1956, 1982 y 1989. Más tarde el más famoso de todos, el de 2001. Y por último, 2014 y otra vez 2020. 9 fechas en las que el país miró a sus acreedores y dijo, no puedo pagar. Esto no es un accidente aislado, es un patrón que atraviesa 2 siglos. El default de 2001 fue el mayor de la historia hasta ese momento. Argentina dejó de pagar unos $100.000 millones en bonos. El país entró en caos, 5 presidentes en 11 días y los ahorros congelados. Millones de personas vieron su dinero atrapado en el banco. Recuerda esa palabra, corralito. El corralito fue exactamente eso, un cerco. El gobierno limitó cuánto podías sacar de tu propia cuenta. La gente golpeaba las puertas cerradas de los bancos con cacerolas y sus pesos, además, perdieron 2/3 de su valor frente al dólar. Un default no es una cifra abstracta, te llega directo al bolsillo. ¿Por qué un mismo país reincide tanto en el impago? La primera pista está en sus propios precios. Mira la inflación anual de las 2 orillas del río. Argentina convive con subidas de precios que se disparan década tras década. Uruguay, en cambio, las mantiene bajo control, casi siempre en un solo dígito. Cuando tu moneda se derrite en las manos, pagar deuda en dólares se vuelve casi imposible. Ahora abramos el expediente uruguayo. Uruguay también conoció el abismo. En 2002 sufrió una corrida bancaria brutal, arrastrado por el derrumbe argentino. Perdió su grado de inversión y su economía se hundió. Pero en lugar de repetir el default, tomó otro camino. Renegoció de forma ordenada y siguió pagando. Ese camino tiene fechas concretas. En 2002, la crisis bancaria toca fondo. En 2003, Uruguay hace un canje de deuda ordenado, sin romper con nadie. En 2012, llega la recompensa, recupera el grado de inversión. Y en 2020, mientras su vecino cae de nuevo, Uruguay lo conserva sin despeinarse. 2 décadas de disciplina sostenida. Aquí aparece el giro que casi nadie cuenta. La diferencia no es que Uruguay sea más rico o tenga más recursos, es más pequeño y también vive de vender materias primas. La diferencia es una decisión. Uruguay eligió pagar aunque doliera. Argentina, una y otra vez, eligió proteger otras cosas antes que a sus acreedores. Sigamos ahora la causa de muerte. ¿Quién gana realmente cuando un país entra en default? En el momento en que deja de pagar, sus bonos se desploman en los mercados. Los llamados fondos buitre los compran por centavos de dólar. Después, demandan al país en tribunales de Nueva York para cobrar el valor completo. Argentina peleó años enteros contra esos fondos. El default no borra la deuda, solo le cambia de dueño. ¿Y qué pasa con el ciudadano de a pie? Compara el ingreso por persona en las 2 orillas del río. Durante décadas ambos países caminaron casi parejos, pero la inestabilidad argentina fue cobrando su precio, año tras año. Hoy el uruguayo promedio produce y gana más que su vecino del otro lado. La confianza no es un concepto abstracto, se paga en salarios y en crédito barato. Esa confianza tiene un precio medible, el riesgo país.
Es la prima extra que un país paga sobre los bonos de Estados Unidos. Uruguay se financia con un riesgo país de apenas unos 100 puntos. Argentina, en sus peores momentos, superó los 2000. Fíjate en esa brecha. Explica por qué uno crece y el otro se ahoga. ¿En qué se distinguen estos dos países día a día? Argentina suele gastar más de lo que ingresa y emitir pesos para tapar el hueco. Eso enciende la inflación y termina espantando la confianza de todos. Uruguay, en cambio, se ató las manos con reglas de gasto, estiró los plazos de su deuda y evitó las sorpresas. No es ninguna magia, es contabilidad aburrida y constante. Volvamos al último capítulo argentino, el de 2020. En plena pandemia, el país reestructuró unos 65.000 millones de dólares en bonos. Fue su 9º default. El acuerdo llegó rápido, pero el daño ya estaba hecho. El crédito se le cerró. Mientras tanto, a pocos kilómetros, Uruguay seguía colocando bonos sin sobresaltos. Vuelve al mapa por un momento. Las dos capitales se cruzan en barco en menos de 3 horas. Comparten historia, cultura y hasta los mismos apellidos. Un inversor global las ve como vecinas de al lado, pero les cobra intereses que parecen de continentes distintos. La geografía los unió. Las decisiones los separaron. Ahora cierro el bucle que abrí al inicio. Lo más extraño no son los 9 defaults. Es que Argentina tiene casi todo para evitarlos. Campo, energía, talento y un mercado enorme. Uruguay tiene mucho menos, y aún así paga. La diferencia nunca fue la riqueza, fue la disciplina de honrar la firma. ¿Y qué significa todo esto para tu bolsillo? El corralito de 2001 dejó una lección dura. Cuando un Estado pierde la confianza, el ajuste lo pagan los ahorristas comunes. La estabilidad de un país no es un tema lejano de los noticieros. Define si tu dinero vale mañana lo mismo que hoy. Traduzcamos esa brecha a algo que puedas tocar. Por cada dólar que Uruguay paga en intereses, Argentina llega a pagar el doble o más. El mismo préstamo cuesta el doble según quien lo pida. Y esa diferencia, repetida durante años, se convierte en escuelas, rutas y hospitales que un país puede financiar y el otro no. El expediente uruguayo incomoda a los eternos pesimistas de la región. En el mismo vecindario, con los mismos vecinos turbulentos, sí se puede construir una deuda sana. No hace falta ser grande ni ser rico. Solo hace falta ser previsible y cumplir la palabra. Uruguay eligió la ruta aburrida y hoy se financia como un país desarrollado. Sobre la mesa quedan 2 expedientes. Estampamos el veredicto sobre la cifra que lo resume todo: los 9 defaults de Argentina. El dictamen es podrido, no por falta de recursos, sino por la costumbre de romper la firma. Uruguay, con la misma sangre y menos medios, sale del quirófano con el sello contrario: sano. Antes de confiar tu dinero, mira el historial de pagos, no las promesas. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre Grecia y cómo Goldman le maquilló las cuentas. Suscríbete para más autopsias.